Bueno, buenos días. Soy Javier Jiménez, del Gabinete Jurídico de la Federación Estatal de Comercio y Hostelería, y bueno, reiterar un poco los agradecimientos que tan brillantemente ha hecho César, porque además es cierto, ¿no?, que nos acojáis aquí y que estemos aquí, para un madrileño como yo, pues es una gozada, ¿no? Salir un poco de allí es desconectar absolutamente. Además, para contabilizar lo de España, el segundo país más ruidoso, no debieron venir aquí a Tenerife, porque hemos dormido fenomenal y se ha estado estupendamente. Más, os voy a contar un poquito, como ha dicho César, la vertiente constitucional de la prevención de riesgos, de la salud laboral, de la vigilancia de la salud laboral, y luego un poco cómo a través de la negociación colectiva podemos regular ciertas materias que a día de hoy y en nuestros ámbitos, en nuestros sectores, en nuestros convenios no estamos haciendo, ¿no? Con lo cual, pues desde aquí también os invito, y me invito personalmente, porque yo negocio también con mis colectivos, a tratar esta materia, ¿no? Es cierto que la prevención de riesgos sí que hay muchos convenios, que la tenemos más o menos avanzada, pero en vigilancia de la salud no es así, ¿no? Y creo que entre todos, pues bueno, lo que se ha suscitado antes, tratamientos contra el tabaquismo, contra otras enfermedades que hasta hoy no lo eran, drogadicción, tal y cual, se puede hacer una labor muy importante desde la negociación colectiva. Lo voy a hacer brevemente porque queremos también explicaros o comentar con vosotros un poco del Real Decreto nuevo. La actualidad nos atropella y queremos comentarlo porque es más grave de lo que están diciendo tanto el Gobierno como los medios, ¿no? Acabo de leer El País, decía Corbacho que el despido objetivo solo se va a poder utilizar en empresas que estén en crisis. Bueno, pues eso es mentira, es falso, e insisto, después lo veremos, ¿no?, para que tengáis conocimiento de qué tratamiento se le va a dar a partir de ahora al despido objetivo por causas económicas, que ya no es por causas económicas, va a ser otra cuestión. Bueno, sin más, comienzo, insisto, con el tema de la vertiente constitucional que tiene la vigilancia de la salud y cómo puede afectar a derechos constitucionales del trabajador, y qué hacer en la medida de lo posible para que eso no sea así. También hablando un poco de los reconocimientos médicos, cómo afecta esa voluntariedad o esa no voluntariedad de esos reconocimientos a todos estos derechos. Además, derechos que están en juego desde la exposición de motivos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde ya allí nos dice que para todas estas actividades de vigilancia de la salud debe prestarse especial atención a la protección de la confidencialidad y el respeto a la intimidad de los trabajadores y de las trabajadoras. Y que además, ya en su artículo 22, toda esta actividad debe hacerse con los límites que dan el derecho a la intimidad y el derecho a la dignidad de la persona, del trabajador y de la trabajadora. Todo ello, además, para no vulnerar derechos como el de la igualdad. Sabéis, y quizá lo hayáis vivido, que la detección de determinadas enfermedades puede conllevar comportamientos discriminatorios hacia esa persona o vulnerar, en este caso, el derecho de igualdad. Con lo cual, hay muchos, como veis, derechos constitucionales en juego: confidencialidad, intimidad, dignidad, igualdad, no discriminación, que debemos tenerlos en cuenta cuando la empresa realiza estas pruebas médicas, estos reconocimientos médicos. En cuanto a la voluntariedad o no de los reconocimientos médicos, también, bueno, muchas veces no sabemos qué facultad tiene el empresario de obligar a pasar por un reconocimiento médico, de qué se me va a mirar en ese reconocimiento médico, de cómo debe ser al final ese control de la salud, ¿no? Sabéis todos, porque os movéis en esto y porque lo trabajáis bien, que en principio y como regla general, como principio general, para el trabajador es voluntario el reconocimiento médico. Y que, sin embargo, para el empresario sí que es cierto que tiene una obligación de velar por la salud de los trabajadores a través de la vigilancia de la salud. Es tan voluntario para el trabajador que se puede negar incluso a determinadas pruebas. Cada uno tenemos una persona y conforme a esa persona actuamos, ¿no? Oye, a mí no me apetece que me hagan un reconocimiento médico de determinadas partes del cuerpo, de determinadas cuestiones. Pues también te puedes negar, ¿no? Puedes aceptar solo lo que a ti te parezca bien, que deben mirarte en la empresa. Ahí podríamos decir 3 excepciones a este principio de voluntariedad por parte del trabajador, hacerse el reconocimiento médico, ¿no? Y son excepciones, además, que están tasadas, que no pueden ir más allá de las que os voy a contar. En estos casos que voy a contar, el trabajador tiene la obligación de someterse al reconocimiento médico
y en función de las afectaciones o enfermedades que se puedan derivar de los puestos de trabajo. La primera de las obligaciones que tiene el trabajador cuando se hacen reconocimientos médicos es cuando la realización de ese reconocimiento médico sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo en la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Imprescindible, aquí debemos equipararlo a que sea inevitable realizar ese reconocimiento médico, que no haya otro método con el cual sepamos cómo afectan esas condiciones de trabajo a la salud de los trabajadores. El otro día en Palma de Mallorca, y con el personal de pisos, que bueno, es muy recurrente en nuestro sector, porque es un personal evidentemente que está expuesto a mucho riesgo, incluso a una enfermedad profesional, que es la del túnel carpiano. Entonces, allí parece ser que una inspectora ha dado una directriz y ha dicho que es obligatorio el reconocimiento médico para las camareras de piso. Hay mucha polémica, nosotros mantenemos una postura que creo que es contraria a esa obligación. Pero otro día debatiendo, es posible, ¿verdad?, que al haber una enfermedad profesional de ese puesto de trabajo y al no ser capaces de detectarla de otra manera, quizás sí puede ser en ese caso obligatorio ese reconocimiento médico. Y digo quizás, porque insisto, hay versiones para todos los gustos y para todos los tipos, pero quizá, oye, puede ser uno de los supuestos en el que sea inevitable hacer ese reconocimiento médico para determinar, para prevenir la aparición de esa enfermedad profesional, que está así tasada en el cuadro de enfermedades profesionales. En segundo lugar, hay obligación para el trabajador cuando ese reconocimiento pretenda verificar el estado de salud del trabajador y de la trabajadora y que pueda constituir un peligro para sí mismo, para el resto de trabajadores o para terceras personas, ¿no? Entonces, que estamos cara al público, la mayoría, oye, pues puede haber alguna enfermedad, alguna dolencia que pueda afectar bien a los clientes, bien a los compañeros. Un ejemplo muy gráfico. Un conductor de autobuses, o de aviones, o de cualquier tipo de medio de locomoción colectivo, que tenga ataques epilépticos. Bueno, pues parece obvio y necesario que no solo puede ponerse en peligro él solo, sino que pone en peligro también a todos los que lleva, ¿no? Con lo cual parece obligatorio en ese caso la realización de estos reconocimientos médicos. No así un oficinista. Un oficinista está en su mesa, puede tener un ataque de ese tipo y no poner en peligro absolutamente a nadie. Tema del SIDA, ¿no?, que es recurrente también en los reconocimientos médicos. Pues de igual manera, ¿no?, el reconocimiento del SIDA podrá ser obligatorio en actividades, por ejemplo, médico-sanitarias, donde efectivamente, y por las vías de contagio que tiene este virus, pues puede haber una mayor facilidad para ese contagio, pero quizá en otros puestos de trabajo, en otros sectores de actividad no sea necesario. No quizá, no es necesario en otros sectores de actividad, porque además este es muy recurrente para utilizarse como discriminatorio. Esta prueba, si se descubre que es portador, que es VIH, pues puede utilizarse como discriminatoria. Y en tercer lugar, también es obligatorio para el trabajador cuando esté establecido por disposición legal, en relación con protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues la que ha comentado antes César, que estás en contacto con determinados agentes químicos, etcétera. Convenios colectivos pueden recoger también, pero no pueden excederse de las que legalmente haya. Es decir, un convenio colectivo no se puede pactar en un convenio colectivo reconocimientos médicos obligatorios que no sean los recogidos en la ley. Podrá desarrollar la forma de hacer los recogidos en la ley, pero no pactar es no. No puede inventarse un convenio colectivo reconocimientos obligatorios. ¿De acuerdo? Bien, esto lo referente a la voluntariedad, no voluntariedad y afectación del trabajador y de la trabajadora en la realización de esos reconocimientos y a sus derechos de intimidad, confidencialidad, etcétera. En este momento que hemos hablado se afectan derechos a la intimidad corporal, integridad personal y dignidad. Pero luego hay un segundo paso, es decir, el tratamiento de los datos que arrojan esos reconocimientos médicos, ¿no?, que ahí directamente afectan a la intimidad personal, a la confidencialidad, etcétera. Y en cuanto a ese conocimiento de esos datos, la propia ley de prevención va a distinguir dos niveles de conocimiento, ¿vale? Un conocimiento, un acceso directo a los datos que arrojan
esos reconocimientos médicos, esas pruebas médicas, que los van a tener única y exclusivamente el trabajador, evidentemente, que es al que se le hace el reconocimiento y tiene pleno derecho a conocer qué es lo que le pasa o qué es lo que no le pasa, y después el personal médico que le ha atendido. Ese acceso directo y acceso a todos los datos que pueda arrojar ese reconocimiento. Luego hay un acceso limitado, que es el que tenemos que tener en cuenta. El empresario debe tener acceso limitado a esos resultados de esas pruebas médicas, y ese acceso limitado debe estar vinculado al puesto de trabajo que realiza. Es decir, al empresario solo le debe interesar lo que afecte al puesto de trabajo que desarrolla o que desempeña ese trabajador o esa trabajadora, y no más. Como hemos dicho, hay reconocimientos que no tienen por qué hacerse porque en mi puesto de trabajo, pues evidentemente no va a pasar nunca, o es improbable que pase, o no es importante tener conocimiento de lo que me pasa para desarrollar mi actividad. Esos datos, evidentemente, también según la ley, conllevan una prohibición de su uso discriminatorio. Otra cosa es que con lo que arrojan esos datos, oye, no pueda desempeñar el puesto de trabajo que estoy desempeñando y me tengan que cambiar de puesto de trabajo. Hace poco a mí me vino un chaval que llevaba trabajando en turno de noche un tiempo. Bien es cierto que era rotativo, pero muchas de su jornada la realizaba en turno de noche. Era diabético, es diabético. La empresa no lo sabía. Le hacen unas pruebas médicas y evidentemente sale que es diabético. La empresa no transcurrió 20 días de esas pruebas médicas, le despide improcedentemente, reconociendo la improcedencia y dándole la indemnización. Es un uso evidentemente discriminatorio claro de una enfermedad y de unos resultados que arrojan las pruebas médicas. No quiso seguir adelante el hombre con el juicio. A mí sí me hubiera gustado seguir porque, insisto, no se pueden consentir determinadas actitudes y acciones de los empresarios al tener conocimiento de determinadas enfermedades, ¿no? Además era una empresa, insisto, que trabajaba a turnos, no pasaba nada porque no fuera de noche, ¿no? Podía trabajar en el de mañana, en el de tarde, etc. Más. Bueno, y todo ello, evidentemente, confidencialidad de toda la información, ¿no? Tenemos que exigirle al empresario que, evidentemente, use confidencialmente la información que arrojan esas pruebas y que no las utilice, evidentemente, discriminatoriamente. Os hemos hecho un comentario también de una sentencia del Tribunal Constitucional que tuvo importancia en su día y que la sigue teniendo hoy, la 196/2004, donde ahí se hace toda la doctrina, ¿no?, podríamos decir, de defensa de estos derechos constitucionales en torno a la vigilancia de la salud laboral. En este caso era una trabajadora que, en primer lugar, hace obligada el reconocimiento médico cuando no había necesidad, y en segundo lugar le descubren que tenía cannabis en la sangre. Entonces no te rías, porque además decía, excedía los límites establecidos en el protocolo de la empresa. Lo digo en todas las jornadas, pero siempre me hace gracia. Se puede poner un porro o dos, pero 3 ya excedía los límites impuestos en el protocolo. Entonces, bueno, insisto, le echáis un ojo. Evidentemente, bueno, era un poco de apoyo a todo lo que argumentábamos, porque ahí está la doctrina, insisto, del Constitucional. Era un reconocimiento obligatorio y a la trabajadora no se le dice que se le van a hacer pruebas de esa sustancia concreta que evidentemente pues había consumido, ¿no? Con lo cual se declara el despido nulo por afectar a derechos constitucionales y tiene que transmitirla, evidentemente. Bien, esto en referencia a toda la protección que tiene la figura del trabajador y la trabajadora en relación a la vigilancia de la salud y que además debemos exigir al empresario, evidentemente. En cuanto a la negociación colectiva y lo que hemos hablado, ¿no?, tenemos que trabajar más en negociación colectiva en torno a la vigilancia de la salud. Evidentemente no hemos hecho un estudio de todos los convenios colectivos, sí de alguno, de bastantes. El otro día me corrigieron en Elche, yo decía que en nuestros sectores pues casi no tenemos. Si tenéis aquí me corregís también, estaremos encantados, porque sé que tenemos grandes negociadores y que evidentemente habrá algún convenio que lo recoja, no me cabe la menor duda. Pero haciendo un poco, no hemos encontrado demasiado de nuestros sectores, sí de otros, que bueno, que podemos coger, ¿no?, las buenas prácticas, evidentemente, de otros compañeros en negociación, pues siempre nos viene bien, ¿no? Pero digo, no lo hemos hecho ya desde la ANC, el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva del 2005, se nos indicaba a los negociadores que debíamos tratar esta vigilancia de la salud, que debíamos tratar la forma de hacer pruebas específicas, dejar de hablar de reconocimientos médicos
para hablar de pruebas específicas en relación al puesto de trabajo que se desempeña, y no lo hemos hecho, o no lo hemos hecho hasta donde deberíamos hacerlo. Sí es cierto que en todos los convenios colectivos prácticamente se hace una mención de la vigilancia de la salud, pero copiando la ley en muchos de ellos. En otros, poco a poco, se van incluyendo, pero con frases del estilo de la vigilancia de la salud será de manera específica. Bueno, tampoco nos ayuda demasiado, ¿no? Porque decir eso y no decir nada, pues es un poquito también parecido, ¿no? Es decir, si vamos a decir que son específicos, vamos a decir qué especificidad tienen, ¿no?, esos artículos o ese tratamiento de la vigilancia de la salud. Y muy excepcionales son los convenios que sí que determinan pruebas para los diferentes puestos de trabajo que existen en la empresa, ¿no? Y brevemente os leo uno para que veáis un poco de qué manera o de qué forma pueden realizarse. De la empresa MAU, o MAOU, como hablábamos ayer, y dice que los reconocimientos constarán de las siguientes pruebas: análisis sistemático de sangre, análisis sistemático de orina, visiotest, electrocardiograma. Para trabajadores en ambientes ruidosos, audiometría. Es decir, si yo no tengo un ambiente ruidoso, ¿para qué me voy a hacer una audiometría? Bueno, salvo que voluntariamente, insisto, pues. A los trabajadores de reparto, servicio postventa, carretilleros, almacenes y fabricación se les hará anualmente una revisión ajustada al protocolo específico de exploración de espalda, evidentemente. Al personal mecánico, soldador y a los trabajadores usuarios de pantallas de visualización de datos se les hará una revisión oftalmológica anual. Como veis, en función del trabajo desempeñado por cada uno de los puestos de trabajo, pues se hace una vigilancia a la salud, unas pruebas específicas a aquellas partes, a aquellos sentidos que puedan estar afectados por la realización de ese trabajo. Más. Lo que hablábamos antes, ¿no?, de reconocimientos obligatorios en convenios colectivos, incluso previos a la contratación del trabajador. Sé que lo tenemos complicado ahí porque, evidentemente, si tú vas a ser contratado y te niegas a hacer un reconocimiento, pues probablemente no te contraten. Pero también, y lo hablábamos mucho, tenemos experiencias en los planes de igualdad referentes a acciones que podemos realizar antes de la contratación del personal. Es decir, los planes de igualdad nos han dejado entrar, muchos de ellos, en entrevistas, cómo se van a hacer las entrevistas. Luego se harán como se tengan que hacer, pero bueno, al menos nos han dejado entrar. En ofertas de trabajo, para que no sean discriminatorias, para que atiendan la de igualdad. Pues aquí debemos hacer una labor parecida y no consentir que se hagan controles obligatorios en la contratación. Porque, insisto, la negativa a ese control pues supone la no contratación, ¿no? Solo hay un supuesto que recoge el artículo 196.3 de la Ley General de Seguridad Social, y es cuando haya empresas con riesgos de enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales, ya lo hemos dicho, sabéis las que están en el cuadro y solo esas que están en el cuadro de enfermedades profesionales. Y además te dice que no se podrán contratar trabajadores que en el reconocimiento no hayan sido calificados como aptos. Es decir, en este se hace un reconocimiento previo y además invalida la contratación del trabajador si es susceptible de adquirir la enfermedad profesional que allí en ese puesto de trabajo, en esa actividad, existe. Más. ¿Qué más podemos regular en la negociación colectiva? Periodicidad de los controles, momento y lugar de realización. La periodicidad no tiene por qué ser anual. A lo mejor hay determinados puestos de trabajo, determinadas dolencias que requieren una periodicidad inferior, ¿no? Semestral, bueno, trimestral ya es excesivo, ¿no?, pero quizás sí semestral en lugar de la anual. Y luego el momento y lugar de la realización. Tenéis que tener claro que la salud laboral es gratuita para el trabajador. Y al ser gratuita para el trabajador no puede tener ningún coste. Y ningún coste significa que tiene que ser en horas de trabajo, y si no lo es, ser consideradas esas horas de trabajo. Y en segundo lugar, tampoco tiene que costarme el desplazamiento. Solo veríamos cómo se trata, ya sé que es difícil, oye, no voy, pues está, pero bueno, no debe tampoco costar, debe ser gratuita en todos sus extremos y en todos sus términos. Aquí cuento también que tuvimos recientemente en Carrefour un conflicto colectivo en la Audiencia Nacional, porque todos los reconocimientos médicos los hacían fuera de la jornada laboral, prácticamente todos, y además en un lugar que distaba mucho del centro de trabajo de los trabajadores, con lo cual, al final, lo de la gratuidad
pues difícilmente se conseguía. No llegamos a nada porque Falga y Fetico nos firmaron un acuerdo previo con la empresa el día de antes a la celebración del juicio, por lo tanto, bueno, procesalmente nos echaron el pleito abajo. Pero, bueno, que hay que hacerlo, que es gratuita para los trabajadores y que por lo tanto debe seguir siendo gratuita para los trabajadores. En cuanto a la participación de los representantes legales en la vigilancia de la salud, lo que hemos visto que aparece mayoritariamente es simplemente un deber de información. Se hace este reconocimiento médico y se hace a estos trabajadores, y en este sitio sí te lo dicen, porque muchas veces no te lo dicen. Tenemos que ir a más también en esa participación de los delegados de prevención y de los comités de prevención. Y para ello también brevemente, lo que nos ha parecido una buena práctica es el convenio de FOR España, donde el Comité de Seguridad de Salud tiene unas facultades en referencia a la vigilancia que implican mucha participación del Comité de Seguridad de Salud, no solo información, ¿no? Promover la práctica de planes de vigilancia de la salud de los trabajadores, especialmente para aquellos empleados adscritos a áreas o puestos de trabajo en los que se considere la existencia de riesgos para la salud. Lo que decíamos, no se fijan la especificidad de esas pruebas, pero sí que se pueden hacer planes. Oye, una vez visto, vamos a ver qué determinados puestos de trabajo hay, qué pruebas necesitan esos puestos de trabajo. Conocer y participar en cuantos informes sean necesarios respecto a las condiciones de trabajo en materia de planificación y organización del mismo e introducción de nuevas tecnologías que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores, informando a la dirección de la empresa de los defectos o situaciones de riesgo que se adviertan, proponiendo en su caso la adopción de las oportunas medidas correctoras. Esto sí aparece en nuestros convenios, pero aparece en organización empresarial, cuando le queremos limitar un poco al empresario ese poder de empresa, y decimos que nos deberá informar de aquellos cambios tecnológicos o de producción o en el método de trabajo que afecte a la salud de los trabajadores. Aquí va un poquito más allá, ¿no? No solo le informan, sino que participan. Tenemos un caso en que un compañero ha participado en la elección y diseño de una máquina para el movimiento de cargas. El compañero sabía cómo se movían las cargas y evidentemente pues ha estado en el diseño y en la elección de diferentes máquinas del mercado que había, junto con la empresa, junto con el responsable de salud laboral.